Bienvenidos a esta emisión de Noticias. Mucha atención a estas imágenes. El mismo gobernador de Córdoba junto con sus escoltas ayudaron a un motociclista que quedó atrapado en la vía La Apartada Montelíbano debido al desbordamiento del río San Jorge. En el video se ve cómo auxilian al conductor que por poco es arrastrado por la fuerza de la corriente. Entre todos lograron rescatarlo y salvarle la vida. Avanzamos, aquí están las 3 del día, la revisamos. La primera, el encuentro entre los presidentes Petro y Donald Trump en Washington. El presidente Petro dice, abro comillas, fue una reunión de iguales capaces de encontrar caminos juntos, cierro comillas, y que sobre la mesa estuvieron temas como el narcotráfico, Venezuela y las diferencias que Colombia tiene hoy con Ecuador. La segunda, ya fue radicada la primera denuncia contra Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro, por presunta financiación de campaña con fuentes prohibidas. Esto tras un audio en el que supuestamente Pipe Tuluá lo señala de haber recibido dinero de esa organización criminal para financiar la campaña Petro Presidente. Denuncia que fue revelada por la precandidata Vicky Dávila. Y la tercera, ya lo veíamos, son las intensas lluvias y el frente frío que golpea duramente a habitantes de varias regiones del país. Son más de 40.000 los afectados en al menos 11 departamentos. La situación más grave se registra en Córdoba. Allí 22 municipios están bajo el agua. El río Sinú sigue desbordado y amenaza con llegar a otras zonas. En Santa Marta el frente frío provocó una avalancha que dejó 3 personas muertas. Estamos en el lugar de la noticia. Y esta es la imagen del día, la extradición de uno de los delincuentes más peligrosos en el Valle del Cauca, alias Pipe Tuluá. A esta hora pasa la noche en un centro de detención en Texas, en los Estados Unidos. Allí deberá responder por el delito de narcotráfico. Durante su traslado a la base antinarcóticos fue custodiado por cerca de 70 hombres, 10 vehículos blindados y el halcón de la policía. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 11:30 de la noche. Bueno, ya lo decíamos en las 3 del día, hablamos de la reunión en la Casa Blanca entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro. Este último entregó un balance del encuentro, dijo que había nacido un camino y que invitó a Trump a Cartagena. También se refirió a la situación regional y a la lucha contra el narcotráfico. Nuestra enviada especial a Washington, Paola Andrea Toro, con toda la información. Paola Andrea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos desde Washington, el epicentro de esta noticia, con las conclusiones del presidente Gustavo Petro tras la reunión con el mandatario Donald Trump. Lo que ha dicho es que fue un encuentro positivo, que se trata de una reapertura, el nacimiento de un camino y también el fortalecimiento del mismo y de personas que piensan diferente pero que son iguales y que tratan de encontrar soluciones a las problemáticas que aquejan a ambos países. Hablaron sobre narcotráfico. De esto fue enfático el presidente Gustavo Petro en hacer mención e incluso ha dicho que entregó un listado de nombres de capos de la droga al presidente Donald Trump porque tienen que ser perseguidos para que funcione con este combate contra las drogas. Adicionalmente ha señalado que conversaron sobre la reactivación de Venezuela y que no puede ser de otra forma, según Petro, sino con el levantamiento de sanciones. Vamos a escuchar cuáles fueron las conclusiones que brindó el mandatario colombiano en rueda de prensa. I like you, me dijo él. Es un camino diferente, un encuentro entre diferentes, sin humillaciones de ningún tipo. Dijo que se fortalecía un camino en una conferencia de prensa en la que Noticias RCN también le preguntó sobre varios aspectos, entre ellos las tensiones con Ecuador. ¿Cuándo empezaría esto? ¿Ya hay alguna fecha de pronto prevista para una reunión entre ustedes, entre delegados de ambos países, o que sea una lucha en los 3 frentes contra el narcotráfico? Gracias. Lo que puede desestabilizar las 2 fronteras colombianas, en mención por usted, Venezuela y Ecuador, agregaría otras, agregaría las del mar, Haití, Panamá, República Dominicana y otras, es el narcotráfico. Petro destacó que hablaron de las sanciones. ¿Cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad?
occidental para Venezuela, oriental, nororiental para nosotros. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos allí? Si no es levantar sanciones, por ejemplo, concretamente. Afirmó además que invitó a Trump a Cartagena, a la que calificó como un lugar chévere. Lo invité a Cartagena, que le dije que era un lugar muy chévere y bello para estar y vivir. Y es que este encuentro, que se dio a puerta cerrada en la oficina Oval esta mañana, duró cerca de 2 horas. Comenzó poco antes de las 11 de la mañana y sobre la 1 de la tarde ya veíamos la caravana que llevaba al presidente Gustavo Petro y a su comitiva de regreso a la residencia de Colombia, del embajador de Colombia en Estados Unidos, donde está pasando las noches durante su estancia de 5 días aquí en territorio estadounidense. Pues a la prensa lo que dijo el mandatario estadounidense Trump es que sí hubo un diálogo frente a los esfuerzos sobre la lucha contra el narcotráfico, que nunca se sintió ofendido por Petro, que no lo conocía y que van a continuar avanzando en varios temas e incluso se refirió a las sanciones. Vamos a revisar los detalles de esta jornada. El presidente Gustavo Petro llegó a la Casa Blanca a las 10:53 de la mañana. Ingresó por el West Executive Drive, contiguo al edificio de oficinas ejecutivas Eisenhower, en lugar del tradicional pórtico norte. La presidencia de Colombia y la Casa Blanca compartieron imágenes del encuentro entre ambos mandatarios y sus comitivas. El equipo de Petro estuvo integrado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la canciller Rosa Villavicencio y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, además de un intérprete. Y del lado de Trump estaba el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador republicano Bernie Moreno. La reunión duró casi 2 horas. El mandatario colombiano dejó la Casa Blanca a la 1:03 de la tarde. La primera reacción vino por parte de Petro, quien compartió en su cuenta X varios trinos. Mostró el recorrido que hizo por el corredor de los presidentes, el regalo que recibió y la dedicatoria escrita en un libro. Horas después, se pronunció el presidente Trump. ¿Cómo estuvo su reunión con Gustavo Petro esta mañana? ¿Llegaron a algún acuerdo sobre las medidas antinarcóticos? Sí, lo hicimos. Trabajamos en eso y nos llevamos muy bien. Él y yo no éramos exactamente los mejores amigos, pero no me sentí insultado porque nunca lo había conocido. No lo conocía en absoluto y nos llevamos muy bien y estamos trabajando en eso. Estamos trabajando también en algunas otras cosas, incluyendo las sanciones. Petro también compartió detalles del encuentro en una conferencia de prensa. La agenda del presidente Gustavo Petro no termina hoy. Para mañana está prevista una reunión con el congresista republicano Rand Paul, quien fue el que intermedió entre los presidentes de Estados Unidos y Colombia para esa llamada que ocurrió a inicios de enero y que dio pie para poder realizar esta reunión de la mañana. Sobre la 1 de la tarde llegará a la sede de la Organización de Estados Americanos, donde se encontrará con el secretario general del organismo y posteriormente hará una intervención en una sesión que está programada para las 3 de la tarde. Por supuesto, les llevaremos todos los detalles a través de Noticias RCN con la cámara de Carlos Mario Rodríguez. Volvemos al estudio. Una feliz noche para todos. Feliz noche, Paola. Agenda que usted seguirá de cerca. Gracias. Vean, y una grave denuncia fue revelada hoy por la precandidata Vicky Dávila. Se trata de un audio en el que supuestamente alias Pipe Tuluá, recién extraditado a Estados Unidos, señala al hermano del presidente Gustavo Petro de haber recibido dinero del grupo delincuencial para financiar la campaña Petro Presidente. Las pruebas las presentaría en Estados Unidos. Donde se le pasó plata para no solamente para su campaña, para muchas cosas de la DIAN, lo cual esas pruebas las tengo y las vamos a pasar en los Estados Unidos. Con este audio, quien sería alias Pipe Tuluá estaría señalando a Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro, al parecer de haber recibido dinero de la banda delincuencial La Inmaculada para financiar la campaña Petro Presidente. Nosotros a su hermano sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña. Tenemos videos, audios, consignaciones. La denuncia fue hecha por la precandidata presidencial Vicky Dávila este martes. Porque dice que él, siendo jefe de la temible y sanguinaria banda de La Inmaculada, le entregó plata para la campaña de Gustavo Petro a Juan Fernando Petro, su hermano. La Fiscalía ya recibió la primera denuncia que pide investigar al hermano del presidente Petro por los delitos de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.
Y revisemos ahora las afectaciones en el país por el frente frío y las lluvias. Lo tenemos precisamente aquí en pantalla. Vean, en La Guajira, Cartagena y Santa Marta luchan contra el mar de leva y vientos que superan los 50 kilómetros por hora. En el interior del país, en Santander y en Antioquia, se registran deslizamientos. Son más de 11 departamentos que están hoy en emergencia, desde La Guajira hasta Nariño. El país está bajo el agua y el reporte del INAM advierte que estas lluvias atípicas seguirán golpeando con fuerza durante toda la semana. Pues bien, en Noticias RCN estamos con los damnificados no solo en el Magdalena, también estamos en Córdoba y seguimos de cerca la situación en el Urabá antioqueño. Vamos primero a Santa Marta. Allí la zona, por supuesto, se registró una avalancha. Bernardo, hay algo que preocupa y por supuesto es toda la atención a las víctimas y a las personas afectadas. ¿Cómo están realizando esa operación? Buenas noches y adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. César, estamos originando esta información aquí desde Vista al Mar, en el sector de Gaida. Lamentable la situación que se vivió a raíz de esta avalancha. Acabó con la vida de 3 personas llevándose todo a su paso. Es que iban árboles, piedras, lodo. En ese punto donde está precisamente Jorge Fil, en este momento enfocando, allí quedaron 3 personas enterradas en la casa de la señora Zulma. También murió Ricardo y también el señor Evelio. Estas 3 personas que fallecieron, fueron 13 casas en total que quedaron destruidas y más de 53 casas afectadas. En un consejo extraordinario de gestión del riesgo, las autoridades decretaron la calamidad pública de Santa Marta. No sé dónde estaba mi Dios, porque yo le pedí antes de echarme a dormir que cuidara todas las casas que no eran a caer y se estaba cayendo la de mi familia. Mal, terrible, llorando, gritando, mis hijos volaban para un lado, para el otro. Es un desastre. Vean, y en Córdoba hemos recorrido varias zonas que están bajo el agua, hablando con las poblaciones que piden ayuda en medio de esta crisis humanitaria que afecta a 22 municipios. Hoy recorrimos varias poblaciones cercanas al río Sinú. Oscar Sánchez, usted nos cuenta qué está pasando precisamente en esa zona y cuál es el reporte más reciente. Hola, buenas noches. Hemos recorrido hoy durante todo el día la zona del Alto Sinú, especialmente Tierra Alta, y allí se nos habla de 4.200 familias damnificadas en la zona rural y unas 800 en el casco urbano. También tenemos que registrar cómo cerca de 14 familias se salvaron milagrosamente en el barrio Libardo López porque prácticamente estaban montando guardia desde hacía varias noches, no han dormido y eso les permitió salir a tiempo y salvar sus enseres. La situación en Tierra Alta es solo una muestra de lo que está sucediendo en todo el departamento de Córdoba, donde según el dato que nos acaban de informar de manera extraoficial, ya son 22 los municipios que presentan afectaciones y más de 15.000 las familias damnificadas. Y se perdieron todos los reproductores que habían aquí. Entonces, una pérdida total. Porque cuando me avisaron que estaba en el pueblo, ya eso, cuando vine ya estaba hundido y ya había perdido todo lo que tenía ahí. Y es que estamos en varias regiones del país, por supuesto con la gente. Miren, en Atlántico la fuerza de las olas se llevó más de 20 kioscos en el balneario de Saltar en el puerto Colombia. En esa zona unas 120 casetas permanecen cerradas por el riesgo y las autoridades mantienen bandera roja para evitar que turistas entren al mar. En el Urabá antioqueño la emergencia empeora, aún sigue lloviendo en varios sectores y en medio de la devastación se conocen historias como la de este niño de 14 años. Aquí es rescatado luego de pasar toda la noche aferrado a un árbol en zona rural de Necoclí. Y en Santander son 12 municipios donde las fuertes lluvias han causado deslizamientos afectando la movilidad y alerta por la posible creciente de los ríos Fonce entre San Gil y Charalá y el río Suárez en Barbosa. Y las fuertes alteraciones de orden público se presentaron hoy en el municipio de Caloto, en el norte del Cauca. Una volqueta repleta de explosivos era llevada por terroristas hacia una base militar, pero por fortuna el automotor se incendió antes de llegar al objetivo de los delincuentes. De manera simultánea, un grupo de disidentes, al parecer del Frente de Dagoberto Ramos, ingresó al perímetro urbano de la población y hostigó a la policía y al ejército. No se presentaron heridos, por fortuna. Se activaron los planes de reacción, se articularon coordinaciones con unidades adyacentes y se reforzó el dispositivo de seguridad, lo que permitió mantener el control en el área y avanzar en las labores de registro y verificación bajo los estrictos protocolos operacionales.
Y avanzamos con otras noticias. Vean, en Ibagué, esta tarde pacientes de la nueva EPS intervenida por el gobierno realizaron una protesta porque en el dispensario donde iban a reclamar sus medicamentos les dijeron que debían hacer un pico y cédula y tras 8 horas de fila les dijeron que ya no había nada que hacer. María Eugenia, ¿qué les dijeron a los pacientes finalmente? Buenas noches. Efectivamente, los pacientes de la nueva EPS intervenida por el gobierno nacional ya no saben qué hacer. Están desesperados, literalmente, porque ellos atendieron el llamado de la nueva EPS en cuanto a que les iban a entregar los medicamentos a partir del 2 de febrero. Llegaron muy puntuales aquí, a este punto. Hicieron una fila por más de 5 horas, más de 1000 personas. Tan solo ingresaron 80 personas y muy pocos salieron con medicamentos. Hoy nuevamente regresaron, pero este fue el aviso que lo recibió, que no hay servicio para la nueva EPS. Es decir, incertidumbre total. No saben qué hacer realmente. Nosotros somos agricultores, estamos sufriendo por los medicamentos, allá también todos los abuelos, y aquí en esta protesta nos tocó hacer. Los pacientes de la nueva EPS intervenida por el gobierno nacional, aferrados a la esperanza de que hoy les iban a entregar sus medicamentos, madrugaron a hacer nuevamente largas filas. Todo cambió al ver este aviso en la puerta principal que no entregaban medicamentos de la nueva EPS. Los pacientes, cansados y agotados por las esperas de más de 8 horas, decidieron bloquear la vía principal. Nos cerraron la puerta, se fueron todos los funcionarios porque ellos no tienen nada que ver con la nueva EPS. Nos dijeron, resolvemos entre todos tirarnos acá a esta avenida a bloquear a ver si alguno nos pone cuidado. Los de la nueva EPS, por favor. La mayoría de usuarios, adultos mayores con dificultad para caminar, pidieron a la EPS respeto y una solución inmediata. Encarecidamente, por favor, les suplico que nos ayuden. No solamente soy yo, somos muchos pacientes con diferentes patologías y si no nos apoyan nos vamos a ir muriendo. Los pacientes piden respuestas concretas y soluciones inmediatas porque es la vida de sus seres queridos. Y comenzamos el panorama internacional informándoles que un avión de combate estadounidense derribó un dron iraní que se aproximaba al portaaviones US Abraham Lincoln en el mar Arábigo, según confirmó el Comando Central de Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses también repelieron a botes iraníes que pretendían abordar un buque. Hoy se cumple un mes de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Venezuela. Los dos permanecen detenidos en el centro de detención metropolitano de Brooklyn. Entre tanto, se conoció que su audiencia se cambió del 17 de marzo al 26 del mismo mes. Hola Venezuela, mi nombre es... Y el Servicio Meteorológico de Estados Unidos pronosticó que en las próximas horas se sentirá frente frío extremo en el país con sensaciones térmicas peligrosas. Recomiendan extremar las precauciones ante el avance del aire ártico. Recordemos que más de 110 personas han perdido la vida en los últimos días. Luce, nos vamos a dormir con algo chévere. Vean, en Barranquilla se hizo el primer implante de corazón mecánico, un avance que abre nuevas opciones para pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Es un hito para la región y un tema con alto impacto en la salud. Con este logro, los médicos de la organización ofrecen una nueva alternativa de vida frente a la insuficiencia cardíaca, una patología que afecta a más de 1.5 millones de colombianos. Bueno, hasta aquí esta emisión de Noticias RCN. Los invitamos a que continúen, por supuesto, con nuestra programación y a que estén pendientes de nuestra emisión de las 5:30 de la mañana. Feliz noche, que descansen.